Narrativa de la evolución de la sanidad animal. Agradezco al CONASA y a su presidente, el doctor José Palafox, el haberme invitado a esta conferencia magistral en el 30 aniversario del CONASA. Hablar de la sanidad animal en muchas ocasiones es solamente hablar de lo que son campañas sanitarias y otras. Ahora vamos a hablar de otros aspectos que son muy importantes dentro de la sanidad animal, pero que han dado bases para el crecimiento en México. Después de la fiebre aftosa, el último brote de aftosa en 1954, dejó a México el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias y el reconocimiento del sistema sanitario de plantas TIC. Estas dos áreas son muy importantes aún en la actualidad. El instituto era llamado la Catedral de la Sanidad Animal por esto. Como mencionaba, dentro del INIP, del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, había muchas actividades sanitarias. Había un laboratorio de producción de vacunas y un laboratorio de producción de bacterinas que se usaban las instalaciones, el equipo que había sido usado durante la campaña de control y erradicación de la fiebre aftosa. Estaba el área de contratación de medicamentos y el Centro Nacional de Inseminación, que tenía muy buenos sementales para principalmente la ganadería productora de leche. Había 4 laboratorios que tenían funciones también muy específicas. Estos 4 laboratorios, el número 4 se dedicaba única y exclusivamente al área de investigación. Ahí estaban los primeros investigadores del área de medicina veterinaria que trabajaban en el laboratorio 4. En el laboratorio número 3, que se dedicaba exclusivamente al diagnóstico, los principales casos que se manejaban en este laboratorio eran casos de rabia canina y de dengue, que en esa época había bastantes problemas. En este laboratorio, en ese tiempo, estaba a cargo del doctor Manuel Ramírez Valenzuela, que fue mi primer jefe en la Secretaría de Agricultura. Aparte de lo que aprendimos en las aulas, me enseñó la práctica, el manejo de material rabioso y el diagnóstico, tanto por exámenes microscópicos como por inoculación en ratones. Y el laboratorio número 2 en esta década de los 60 estaba sin operar, estaba cerrado y no tenía actividades. En cambio, el laboratorio número 1, que estaba bajo la Comisión México-Americana para la Prevención de la Fiebre Aftosa, que fue el organismo que cambió después del brote de 1954, el último brote de fiebre aftosa. Entonces tuvimos en acción la Comisión de Prevención de la Fiebre Aftosa. En este laboratorio número 1, en esta década, únicamente se trabajaban casos de enfermedades vesiculares. Todo esto era para estar prevenido de que cualquier caso de una enfermedad vesicular no fuera fiebre aftosa.
todos los casos que se fueron diagnosticados en esta década eran estomatitis vesicular, que estaban inclusive, de acuerdo a la estructura de la comisión, todas las muestras eran tomadas por un médico americano y un mexicano. Igualmente en el laboratorio todas las muestras se trabajaban con la presencia del médico americano y el médico mexicano. Los resultados y todos eran firmados por ambas partes. Fue una época solamente de prevención de la fiebre aftosa y estábamos con esto seguros de que no teníamos un nuevo brote. En los años 70, en esta década, llegó a la Secretaría el doctor Gustavo Reta Peterson en la Dirección General de Salud Animal en un principio, y después, en un año, 2 años después, ocupó la Subsecretaría de Ganadería. El doctor Reta tenía una visión muy amplia de lo que eran las necesidades en aspectos sanitarios para México, y creó varias instituciones que se han fortalecido a través de los años y a la fecha siguen funcionando. Uno de ellos fue el CENAPA en Jiutepec, Morelos, el Centro Nacional de Parasitología en aquel entonces, ahora denominado Centro Nacional de Servicios de Constatación de Salud Animal. Allí se hacen análisis de residuos químicos y bacteriológicos en productos cárnicos. Fue una base muy fuerte para la campaña nacional de la garrapata, donde se constataban los garrapaticidas que se utilizaban en la campaña en esta década. Posteriormente, y no menos importante, fue el Centro Nacional de Salud Animal en Tecámac, Estado de México, ahora denominado Centro Nacional de Diagnóstico de Salud Animal, que empezó con un pequeño laboratorio que ahora esto que vemos en pantalla, que es solamente el área de recepción de muestras. En aquel tiempo el laboratorio todo total, donde se recibían muestras y se hacían los análisis, era tal vez más pequeño que esto, y ahora es un gran centro que da servicio a la sanidad animal de todo, como centro nacional de todo el país. También el doctor Reta firmó el convenio con los Estados Unidos para la planta de la Comisión México-Americana para la erradicación del gusano barrenador del ganado, una plaga que afectaba a la ganadería, y el costo de producción se lo elevaba. Asimismo, las lesiones que dejaba el gusano barrenador le bajaban el costo a las pieles que salían de este ganado. La planta funcionó y tuvo tal éxito que México erradicó el gusano barrenador y apoyó a otros países como de Centroamérica para la erradicación, el cual avanzó. Ya la planta actualmente no existe, ya fue desmantelada, y todavía queda el recuerdo de haber inclusive apoyado a un país africano, Libia, para la erradicación de un brote de gusano barrenador que tuvo, enviando moscas estériles de aquí de México a ese país. En esta década también se construyó, y la construcción de la planta y de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
se dio en los mismos años, inclusive con una poca de diferencia de meses entre uno y otro, fue el inicio de actividades de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, muy importante, de apoyo a las campañas. Fue una fortaleza que a la fecha sigue dando mucho apoyo a las campañas y a toda la sanidad animal de México. Apoyo produciendo vacunas para la fiebre porcina clásica, que la cepa PAP 250, que era la que se elaboraba en Pronavive, fue base para la campaña y erradicación de la fiebre porcina en México. También vacuna contra la encefalitis equina, vacuna para el derringue, para la rabia canina, vacuna ahora en esta reciente cepa número 2 de la enfermedad hemorrágica de los conejos, donde tuvo todo apoyo para sacarlo adelante. Ha sido una fortaleza para la sanidad animal en México y sigue siendo todavía a la fecha un apoyo muy importante. Pronavive, gracias a esta etapa de producción de biológicos que ha servido mucho al país. La década de los 80 fue una década de una crisis económica muy fuerte para el país. Obviamente afectó a todo el sector productivo en todas las áreas. Los bancos pagaban intereses muy fuertes en dinero y la depreciación del peso era tremendamente fuerte mes a mes. Esto afectó obviamente al área de sanidad. Como ejemplo, tenemos que la Subsecretaría de Ganadería se fusionó con la Subsecretaría de Agricultura en una sola. Igualmente, la Dirección General de Salud Animal se quedó fusionada con la Dirección General de Sanidad Vegetal. Bajando los niveles, quedaba como director de área el director de salud animal en la nueva estructura. Pronavive, que como mencionamos era un apoyo fuerte para la sanidad, por esta misma crisis encabezaba la lista de paraestatales del sector agropecuario para ser liquidada. Nos tocó esta etapa difícil, pero solicitamos que nos dieran tiempo para recuperarla. Logramos este tiempo y se logró para el año 1984. Ya encontramos un punto de equilibrio entre los gastos y los ingresos que generaba Pronavive, habiendo logrado inclusive en el 1985 utilidades que fueron invertidas en la compra de una localizadora muy necesaria para la producción de lotes más grandes, ya que se trabajaba con pequeñas localizadoras que eran de categoría de investigación, no de producciones industriales. Con esto se bajaron costos, se empezó a exportar
productos biológicos a países de Centro y Sudamérica, principalmente en esta década, y eran ingresos en dólares que eran muy bien vistos por el gobierno, y se logró que Pronavive siguiera funcionando y hasta la fecha sigue funcionando muy acertadamente. En esta época de crisis también hubo actividades muy importantes. Gracias al doctor Juan Gay Gutiérrez, después de transformar a la Comisión México-Americana para la Prevención de la Fiebre Aftosa en lo que fue la dirección de CPA, que fue y él fue el primer director de la CPA, dándole un giro muy importante al ya no ser únicamente para actividades relacionadas a enfermedades vesiculares y específicamente a prevención, sino es para todas las enfermedades exóticas. Entonces, con esto estableció los sistemas de capacitación, PROCIN, se generaron los grupos estatales de emergencia de sanidad animal y se creó el DINESA, el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal. Gracias, doctor Juan Gay, por estas aportaciones. A la fecha, México tiene 3 defensas contra las enfermedades exóticas: la inspección en puertos, aeropuertos y fronteras, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal. Son 3 barreras que están trabajando y que están alertas a cualquier emergencia de cualquier enfermedad exótica que llegue a nuestro país o que pretenda llegar a nuestro país. La década de los 90 también fue una recuperación después de la crisis de los 80 y le tocó nuevamente al doctor Reta tomar la subsecretaría de Ganadería. Al doctor Reta, ya con la experiencia de haber participado y tener actividades muy importantes, nuevamente como subsecretario, tuvo también visión para nuevas creaciones, para nuevos organismos, para nuevas actividades que se vieron reflejadas en la sanidad animal. Entre otras importantes, tenemos el inicio del programa de capacitación de médicos veterinarios para su acreditación profesional. Un programa que en un principio fue muy difícil hacerles ver a los veterinarios la importancia de esta acreditación profesional. Ellos reclamaban que se les iba a vetar su actividad profesional, en que no podrían hacer diagnóstico, no podían vacunar, sin embargo, a través de pláticas en diferentes foros, se les hizo ver lo importante y lo trascendental, inclusive para exportación de productos pecuarios a otros países. Reconocimiento de los países médico veterinario acreditado fue un logro del doctor Reta que sí se dio, y empezamos con la actividad de acreditación a través de cursos de capacitación en donde no les íbamos a enseñar lo que ellos sabían perfectamente que era su actividad profesional, sino los conceptos y los conocimientos, mejor dicho, de la legislación y el por qué tenían, además de cumplir con las cuestiones sanitarias, los aspectos legales que implicaba el firmar un documento de trascendencia internacional. Esto fue muy importante para incrementar inclusive
áreas que estaban libres de fiebre porcina clásica y empezar a exportar a otros países carne de cerdo. En esta época también, ahora estamos cumpliendo 30 años, se crea el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, el CONASA. Tenemos a un organismo asesor del gobierno, asesor de la autoridad y que recurre a opinión. ¿Por qué? Porque en el CONASA hay 22 comités que están fortalecidos con los expertos más renombrados en cada una de las áreas que abarca estos 22 comités. Aquí salen ideas, salen propuestas de estos comités que son sometidos a la autoridad y ellos hacen la evaluación para decidir y tomar el rumbo de estas recomendaciones que hace el CONASA a través de todos y cada uno de sus comités. Tenemos a un CONASA muy fortalecido y que hoy, en este año, cumple 30 años y estamos en esta reunión 30ª de las reuniones anuales del CONASA. Como mencioné, los establecimientos TIP se dieron origen después de la erradicación de la fiebre aftosa para la exportación de productos cárnicos a otros países, principalmente Estados Unidos. Principal característica, aparte de cumplir requisitos sanitarios de índole internacional, como un requisito importante es que el médico sanitario es un médico adscrito a la Secretaría de Agricultura. Son dos puntos importantes de lo que es acreditación, lo que es la certificación TIF. Plantas TIF igual fue afectada en los años 80, en lugar de aumentar, disminuyeron, y en los años 90 estaban unas cuantas plantas que eran las que quedaban operando. Ahí empezó nuevamente el incremento de la actividad de las plantas TIF y tenemos cifras de que actualmente hay 464 plantas TIF funcionando y que exportan a países como carne bovina, principalmente a Canadá, Japón, Estados Unidos, Hong Kong, Corea del Sur, productos avícolas a Guatemala, Estados Unidos, Honduras, Hong Kong y Cuba, Japón, Hong Kong, Corea del Sur, Estados Unidos y República Popular reciben productos cárnicos de porcinos. O sea, son 65 países en total que están recibiendo productos mexicanos de origen animal a través de 139 establecimientos TIF. En toda presentación debemos de terminar con unas conclusiones. En este caso, mis conclusiones las presento en estos términos. En primer lugar, el reconocimiento a los médicos veterinarios que son el pilar de la sanidad animal y que están integrados dentro de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, AC. Otro punto sobresaliente de esta presentación es el Premio Nacional de Sanidad Animal. El primer Premio Nacional de Sanidad Animal se entregó en 1993 a la doctora Aline Schulman de Aluja. Fue establecido este premio en 1993 por la Ley Federal de Sanidad Animal con el objetivo de reconocer la labor de médicos veterinarios que con su trabajo han destacado en la prevención, control y erradicación de las enfermedades.
El Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, que fue creado en la década de los 90 y que cada año ha estado presente en una reunión como la que hoy iniciamos, en la que se destaca la columna vertebral de este organismo, integrado por los 22 comités técnicos de la A a la Z, teniendo como el primero a la acuícola y como número 22 el de zoonosis, aportando sugerencias y recomendaciones a la autoridad sanitaria, así como atendiendo las consultas que ésta le hace al CONASA. Dentro del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, están los organismos que hoy hemos mencionado en estas 4 décadas. Se encuentran integrados dentro de SENASICA, en donde han sido mejorados técnica y administrativamente, siendo un gran apoyo para los programas de sanidad animal y habiendo cambiado de nombre en algunos casos. Encontramos a PRONAVIVE como una dirección general, CPA, SENASA y SENAPA como direcciones de área, establecimientos TIF en la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, y la Planta México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador. Es el único organismo que a la fecha ya no está operando. ¿Por qué? Porque cumplió su objetivo, erradicar el gusano barrenador del ganado, por lo que la planta cerró sus operaciones el 9 de septiembre de 2003, tras haberse declarado al país libre de esta plaga. Muchas gracias.